Bueno, pasemos ahora a ver algunos ejemplos de lenguajes decidibles. Como decíamos recién, llamamos lenguajes decidibles a los lenguajes, o sea, los conjuntos de cadenas en un alfabeto, tales que existe una máquina de Turing que acepta todas las palabras que están en el lenguaje y rechaza todas las palabras que no están en el lenguaje. Entonces, empecemos por estudiar algunos lenguajes que tienen que ver con operaciones aritméticas. Por ejemplo, definamos un lenguaje, llamémoslo el lenguaje suma. Voy a llamar suma. Es un lenguaje en el alfabeto ABC. Y suma está compuesto de las palabras que son de la forma A a la N, B a la M, C a la K, donde N, M y K son números naturales, y además N más M es igual a K. También, por ejemplo, la palabra AA, BBB, C va a estar en el lenguaje suma porque hay 2A, hay 3B y hay 5C, y 5 es la suma de 2 y 3. Entonces, dado este lenguaje podemos demostrar un teorema que es que este lenguaje es decidible, o sea, suma es decidible. Es decir, existe una máquina de Turing, llamémosla M, tal que M de W, o sea, si ejecutamos, digamos, la máquina de Turing M sobre una cadena W del alfabeto sigma, nos va a dar que la acepta si W pertenece al lenguaje suma, y nos va a dar que la rechaza si W no pertenece al lenguaje suma. Bueno, ¿cómo demostramos este teorema? Bueno, simplemente lo vamos a hacer de manera directa, o sea, vamos a construir efectivamente una máquina de Turing que haga esto. Entonces, vamos a empezar en un estado inicial y lo que vamos a tener que hacer es, la idea va a ser que, por ejemplo, en esta cadena, vamos a mirar una A y cuando veamos una A vamos a tachar una correspondiente C. Y vamos a tacharla, después vamos a tachar la siguiente A y tachar la correspondiente C. Vamos a tachar la B y tachar la correspondiente C, y así tachar y tachar, tachar y tachar. Y bueno, si en algún momento llegamos a que no nos queda ninguna letra, digamos ninguna A, ninguna B, ninguna C, quiere decir que la palabra estaba en el lenguaje. Y si en algún momento nos sobra alguna letra, o sea, por ejemplo, tenemos una A pero ya no hay más C, o tenemos una B pero ya no hay más C, o tenemos una C pero ya no hay A ni B, en ese caso la cadena no va a estar en el lenguaje y la vamos a rechazar. Esa es la idea. Entonces, recuerden que una máquina de Turing tenía, además de un lenguaje, además de un alfabeto sigma, tenía un conjunto de símbolos de cinta que era gamma, y gamma lo vamos a definir como, además de las letras ABC y además del símbolo blanco que siempre tiene que estar, una letra X que representa que algo lo tachamos. Entonces empecemos por el estado inicial y bueno, si leemos una letra A, nos vamos a ir hacia la derecha, la vamos a tachar, perdón, eso tenía que haber escrito, vamos a tachar la A, nos vamos a ir hacia la derecha y vamos a ir a buscar la primera C que encontremos. Entonces vamos a saltear todas las A que veamos, vamos a seguir avanzando a la derecha, vamos a tachar todas las B que veamos, vamos a avanzar hacia la derecha, y podría haber alguna letra tachada, ¿no? Porque podría ser que, por ejemplo, estemos en ese estado, vemos esta A, la tachamos y ahora tenemos que ir a buscar esta C y vamos a pasar por una letra tachada, ¿no? Entonces, si vemos una letra tachada, también vamos a ir hacia la derecha. Y cuando hayamos ido hacia la derecha, salteando todas las A, B y letras tachadas, puede pasar que encontremos una C o que encontremos un blanco, ¿no? Entonces, si encontramos una C, la vamos a tachar y vamos a empezar a volver hacia la izquierda, porque
vamos a tener que volver al principio para buscar la siguiente A o B para tacharla y seguir adelante. Pero acá si vemos un blanco, vamos a ir a un estado donde la cadena se rechaza, ¿no? Porque vamos a ir a un estado curl reject, digamos, porque quiere decir que vimos una A pero no encontramos ninguna C para tachar, o sea que había más A's que C, digamos, o había más A y B que C. Entonces no se va a cumplir que fuera la suma como queríamos. Si leemos una C, vamos a ir hacia la izquierda y vamos a tener que volver hacia el principio, todo hacia la izquierda. Entonces, para ir hacia la izquierda vamos a retroceder, no importa si vemos una A, una B, una letra tachada. Bueno, una C creo que no deberíamos poder ver por cómo está escrita la máquina, digamos, porque esta C que tachamos es la primera C que encontramos, o sea que no puede haber una antes que ella. Y vamos a seguir haciendo eso hasta que encontremos un blanco, y cuando encontramos un blanco vamos a volver al estado inicial. Bien, bueno, y vamos a seguir buscando. Ahora, si desde el estado inicial vemos una B, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la verdad que es exactamente lo mismo, ¿no? Que es, si vemos una B, vamos a tener que saltear todas las A y B que veamos y letras tachadas hasta encontrar una C y tacharla. Entonces vamos, ver una B o ver una A en realidad no debería cambiar lo que hacemos acá. Si vemos una B, tachamos y vamos hacia la derecha. Y si estamos en el estado inicial y vemos una letra tachada, eso podría pasar, ¿no? Porque podría ser que ya estemos, por ejemplo, en este estado, tachamos una A, tachamos una C, volvemos al inicio, llegamos a un símbolo blanco y ahora queremos ir hacia la derecha y nos encontramos una letra tachada. Podría haber una letra tachada. En ese caso vamos a seguir avanzando para encontrar la primera letra que no esté tachada. Y si la primera letra que no está tachada es una C, si la primera letra que no está tachada es una C, vamos a rechazar también, porque quiere decir que había más Cs que A y B. Acá la dirección no importa en realidad. Digo, acá puse que vamos hacia la derecha, pero es lo mismo, podemos poner derecha o izquierda y no importa porque llegamos a un estado de rechazo. Bien, creo que lo último que falta decir es en qué momento se acepta una cadena. Bueno, una cadena se acepta cuando estoy en el estado inicial y sigo buscando letras y están todas tachadas y no encuentro ninguna que no esté tachada. Entonces lo único que voy a encontrar es un blanco. Acá sí. Entonces si estamos en el estado inicial y encontramos un blanco, ahí vamos a aceptar. Bueno, y esta máquina efectivamente, bueno, puedo haberme equivocado en algún lado, ¿no? Pero si uno la mira con cuidado podría demostrar más precisamente también que esta máquina M efectivamente decide el lenguaje suma. O sea, decide el lenguaje suma significa que esta máquina, cuando yo le doy una cadena cualquiera que esté en el alfabeto sigma, o sea en ABCD, ABC, estrella, esta máquina siempre va a terminar. ¿Cómo se podría justificar que termina? Bueno, por ejemplo, una manera de justificarlo sería que cuando bueno, sí, no es tan fácil, pero cuando entro en un ciclo que vuelve hasta el estado inicial, seguro tuve que tachar una letra, entonces en algún momento voy a llegar a haber tachado todas las letras, básicamente. Esa es la manera en la que uno podría tratar de justificar eso. Entonces, esta máquina nunca se cuelga y acepta exactamente las cadenas que pertenecen al lenguaje suma y todas las cadenas que no están en el lenguaje suma las rechaza. Bien. Ahora, como ya saben, escribir máquinas de Turing con este nivel de detalle es muy tedioso y en esta materia no nos interesa, o sea, el objeto de estudio de la materia, digamos, no es las máquinas de Turing escritas con este nivel de detalle, sino más bien el tipo de cosas que uno puede llegar a expresar usando máquinas de Turing. Y de ahora en más, digamos, o sea, en lo que resta de la clase e incluso de la materia, no vamos, cuando tengamos un lenguaje, no vamos a ponernos a escribir la máquina de Turing real, efectiva, digamos. Lo que vamos a hacer es
argumentar o justificar de alguna manera que esa máquina de Turing se podría llegar a construir. ¿Está bien? Entonces este es un ejemplo de lenguaje decidible. Por ejemplo, otro ejemplo parecido, digamos, es el lenguaje mult, que representa lo que podrían ser las multiplicaciones, ¿no? Que consta de las cadenas de la forma a la n, b a la e, a la n, c a la k, donde n, m y k son números naturales, tales que n por m es igual a k. Y uno puede demostrar el teorema que dice que mult, el lenguaje mult es decidible. O sea que existe una máquina de Turing que acepta todas las cadenas que están en el lenguaje mult y rechaza todas las cadenas que no están en el lenguaje mult. Bueno, ¿cómo se podría hacer eso? Ahora no voy a escribir una demostración y mucho menos una máquina de Turing, simplemente lo voy a justificar en el aire. Por ejemplo, si yo tengo que esta cadena A, B, B, B y ahora tengo, o sea, 3A, 4B y serían 12C, que es 3 por 4, 12. Ahí tengo las 12 Cs. ¿Cómo haríamos una máquina de Turing que decida si una cadena pertenece o no al lenguaje mult? Bueno, parecido como hicimos antes, lo que vamos a hacer es buscar una A, y ahora por cada A que veamos vamos a tacharla, vamos a ir a buscar una B y por cada B vamos a tachar una C. Entonces acá, como hay 4 Bs, vamos a tachar esta B y esta C, esta B y esta C, esta B, esta C, esta B y esta C. Bueno, y una vez que terminamos ese proceso vamos a destachar las Bs para que me vuelvan a quedar sin tachar las 4 B que tenía. O sea, cada vez que vea una tachadura la vamos a destachar, ¿está bien? O sea, quizás acá sería conveniente tener que el alfabeto de la cinta conste de los símbolos ABC, el blanco, y quizás podemos distinguir entre una A tachada, una B tachada y una C tachada, para que no haya confusión entre distintos símbolos tachados, ¿no? Para que no confundir una B tachada con una C tachada, por ejemplo. Bueno, y una vez que hicimos eso, vamos a buscar la siguiente A, la vamos a tachar las 4 Bs, las 4 Cs correspondientes a estas 4 Bs, vamos a destachar las B de vuelta, vamos a tachar la siguiente A, son las 4 Cs. Bueno, y cuando hayamos terminado de tachar todas las A, vamos a revisar que no haya quedado ninguna C sin tachar. Y bueno, también si en algún momento queremos tachar una B y ya no hay más Cs para tachar, vamos a rechazar, ¿está bien? Y una máquina de Turing que siga esa idea va efectivamente a decidir este lenguaje mult. ¿Está bien? Bien. Ese es otro ejemplo de lenguaje decidible. Otro ejemplo de lenguaje aritmético, por llamar de alguna manera, o sea que tiene que ver con números, podría ser el lenguaje de los primos, los números primos. Entonces, por ejemplo, el lenguaje A a la P, donde P es un número natural y P es primo, es decidible. O sea, uno puede demostrar como teorema que primos, ese lenguaje es decidible. Eso significa, de vuelta, que existe una máquina de Turing que acepta todas las cadenas que están en el lenguaje primos y rechaza todas las cadenas que no están en el lenguaje primos. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, con algún algoritmo para encontrar primos, digamos, para determinar si un número es primo. Por ejemplo, si tengo 5 A's, lo que yo puedo hacer es probar con todos los posibles divisores, uno por uno, o sea, entrar en un ciclo, digamos, donde primero pruebo con 2A y me fijo si 2 es un divisor de 5. Para ver si es un divisor, lo que puedo hacer es repetidamente tachar 2A de acá, tacho 2A, tacho 2A, y acá ya no puedo tachar 2A, o sea que me queda un resto 1, o sea que bueno, perdón, acá quizás más que A deberías poner otro símbolo, ¿no? B ya no, perdón, o sea, 2 no es un divisor de 5.
Entonces, como 2 no es un divisor de 5, puedo seguir probando con 3. Pruebo con 3, me fijo si 3 es un divisor de 5, entonces tacho 3a, y acá ya no puedo tachar 3a, puedo tachar solamente 2. Entonces 3 no es un divisor de 5. Después voy a probar con 4, voy a poder tachar 4a, pero después me va a sobrar una a, voy a tener el resto 1, no va a ser divisor de 5. Bueno, y acá llegué a tener 5b, que es exactamente el mismo número de a que tenía, y entonces no hay ningún número entre 2 y 4, digamos, que divida 5, y entonces 5 es primo, no sé. No importa demasiado los detalles, lo que quiero decir es que este lenguaje también se puede decidir con una máquina de Turing. Fíjense una cosa, que es que estos lenguajes, el lenguaje suma, el lenguaje mult, el lenguaje primos, son lenguajes que no son lenguajes regulares. Seguramente en la materia de lenguajes formales y autómatas vieron que cosas parecidas. Por ejemplo, vieron que el lenguaje a la n, b a la n no es un lenguaje regular. Y los lenguajes suma y mult se parecen un poco a este lenguaje. O sea, perdón, a la n, b a la n me refiero al lenguaje que tiene a todas las cadenas de la forma a la n, b a la n para todos los números naturales posibles, ¿no? Este lenguaje no es regular. Y para demostrar que un lenguaje no era regular usaban el lema de Pumping, y usando ese mismo lema uno puede demostrar que estos tres lenguajes no son regulares. No solo eso, sino que estos tres lenguajes tampoco son independientes del contexto. Si recuerdan la definición de lenguaje independiente del contexto de la materia de lenguajes formales, podrán, digamos, por lo menos tener una intuición de que estos tres lenguajes no son independientes del contexto, ni regulares. Bien, y voy a dar otro ejemplo ilustrativo sobre cosas que uno podría hacer. Acá, por ahí, no voy a dar una demostración, digamos, pero sí quiero que sepan que esto se puede hacer. Es, por ejemplo, perdón, no sé por qué le puse pi. Vamos a ponerle dígitos de pi. Dígitos de pi es el lenguaje que está formado por a a la n, b a la m, donde m y n son números naturales. Y, por ejemplo, podríamos decir que m es el enésimo dígito decimal de pi. El enésimo dígito en la expansión decimal de pi, ¿no? Del número pi. Entonces, por ejemplo, como pi es igual a algo así, la cadena b va a estar en dígitos de pi, porque 3, que es la cantidad de bits que hay acá, es el dígito que está en la posición 0. Acá hay 0a, a da 0, digamos, en la posición 0 de pi. Y, por ejemplo, AB va a estar en dígitos de pi porque porque 1 es el primer dígito en la expansión decimal de pi. Y AA, BB, fíjense que acá hay 4 b's porque es el dígito 4, y AA es 2 porque es la posición número 2. Esta cadena también va a estar en dígitos de pi. Bueno, y este lenguaje también es decidible, perdón. Este teorema no lo voy a mostrar porque, digamos, no es fácil de mostrarlo, hay que hacer un montón de cuentas y digamos, excede completamente a lo que nos interesa en la materia, pero sí quiero que se lleven la idea de que los dígitos de pi se pueden calcular con un programa, ¿no? Eso supongo que lo saben. Entonces, el lenguaje de dígitos de pi es decidible. O sea, existe una máquina de Turing que acepta todas las cadenas que están en este lenguaje y rechaza todas las cadenas que no están en este lenguaje. Bueno, pasemos ahora a mirar lenguajes decidibles que tienen que ver con lenguajes regulares y con autómatas finitos, determinísticos y no determinísticos. Entonces, vemos otra definición, que es el lenguaje AFN. Perdón, AFD vamos a empezar.
Acá un comentario es que el libro de Zipser lo llama DFA porque como está en inglés, yo acá lo pienso con la sigla como autómata finito determinístico en castellano, pero es lo mismo. Digamos, no tiene relevancia eso. Y la idea es que A es el lenguaje formado por lo voy a escribir así y ahora explicamos cómo es esto, formado por cadenas que tienen esta forma, en donde D es un autómata finito determinístico y W es una cadena que es aceptada por el autómata finito determinístico. O sea, es una cadena que pertenece al lenguaje que acepta este autómata finito determinístico D. Entonces ahora, lo primero que hay que aclarar es qué significa esto, ¿no? Porque acá yo estoy escribiendo una cadena W y una cadena W ustedes ya saben que como se puede entrar como una cadena, simplemente la cadena ABC la puedo escribir y ya está. Pero estoy acá escribiendo un autómata finito determinístico. Pero bueno, ustedes sabían que un autómata finito determinístico es una 5 upla, si no me equivoco, que tiene un alfabeto, un conjunto de estados, tiene una función de transición delta, tiene un estado inicial Q0 y tiene un conjunto de estados F, que son un subconjunto del conjunto de estados. Q0 es un estado y delta es una función que dado un estado y un símbolo de la entrada nos devuelve el nuevo estado. Entonces, ¿qué significa esto que yo estoy acá? Bueno, significa que yo voy a tener que escribir una cadena, esto es una cadena, y esta cadena va a estar en algún lenguaje. Perdón, va a estar escrita en un alfabeto, ¿no? ¿Y qué alfabeto va a ser ese? Va a ser un alfabeto sigma prima, llamémoslo, que va a incluir a sigma y va a incluir más símbolos, y esos símbolos nos tienen que permitir escribir el autómata. Entonces vamos a tener, no sé, por ejemplo vamos a tener las llaves, acá la dibujo en negrita para que no se confunda con esta llave, ¿no? La llave que abre, la llave que cierra. Vamos a tener, no sé, letras, A, B, C, no sé, Q, vamos a tener números, 0, 1, 2. Vamos a tener los símbolos que sea que nos hagan falta para escribir el autómata. Entonces, por ejemplo, pensemos en un autómata. Pensemos en el autómata que está sobre el alfabeto AB y acepta las cadenas que tienen una cantidad impar de A's. Entonces, si veo una A, paso a un estado de aceptación, porque hay una cantidad impar de A's. Y si vuelvo a ver una A, tengo una cantidad par de A's, entonces vuelvo a un estado donde no estoy aceptando la cadena. Perdón, una A. Ahora, si veo una B, eso no cambia la cantidad. Si la cantidad de A's es par o impar, hacia que me quedo en el mismo estado, y acá me quedo en el mismo estado. Este autómata, llamémoslo D, que yo dibujé acá en forma gráfica, se podría codificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo al autómata D, perdón, sí, al autómata D, le quiero proveer como entrada la cadena, no sé, A, B, A. ¿Cómo se podría codificar esto como una cadena? O sea, esto es una cadena en un alfabeto más grande que sigma, que incluye a sigma, pero además tiene más símbolos, y esos símbolos me permiten escribir el autómata. Entonces, por ejemplo, yo lo podría escribir así. Podría escribir primero el autómata como una tupla, o sea, escribo un paréntesis que abre, eso es un símbolo. Este paréntesis es un paréntesis no de la matemática que estamos usando nosotros, sino es un símbolo que es un paréntesis que estaría en este conjunto, sigma prima. Y ahora voy a escribir el alfabeto que usa el autómata D, que sería la letra A y la letra B. Acá estoy usando una coma, estoy usando las llaves, todos estos son símbolos, estoy usando otra coma.
¿Está bien? Voy a poner el conjunto de estados. Todo esto es una simple cadena. ¿Está bien? Los estados son dos, llamémoslos, no sé, Q0 y Q1. Tenemos la función de transición, y la voy a escribir así, la función de transición. Voy a escribirla como un conjunto que dice que si estoy en Q0 y leo, este sería Q0, este sería Q1, ¿no? Si estoy en Q0 y leo A, voy a parar a Q1. Si estoy en Q0 y leo B, voy a parar a Q0. Si estoy en Q1 y leo A, voy a parar a Q0. Si estoy en Q1 y leo B, voy a parar a Q1. Esta sería una manera de escribir la función de transición. Voy a seguir escribiendo. Todo esto es una larga cadena que tiene un montón de símbolos. Voy a escribir el estado inicial, que es Q0, y el conjunto de estados finales, que tiene solamente Q1 en este caso. Cierro este paréntesis, ahí terminé de escribir el autómata, y después voy a escribir una coma y la cadena de entrada. A, B, A. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta cadena, toda esta cadena de símbolos, que incluye los símbolos A, B, A, incluye la coma, incluye los paréntesis, incluye llaves, incluye letras, incluye numeritos. Toda esta cadena pertenece al lenguaje AFD. ¿Por qué? Porque todo esto de acá representa un autómata finito determinístico, y ese autómata finito determinístico acepta esta cadena. ¿Está bien? Entonces el teorema es que el lenguaje, lo voy a decir directamente, el lenguaje AFD, que sería el lenguaje de los autómatas con cadenas, tales que el autómata acepta la cadena, este es un lenguaje decidible. Es decir, hay una máquina de Turing a la que si yo le doy una cadena de esta pinta, que es una descripción de un autómata seguida de una cadena de entrada para ese autómata, la máquina de Turing me puede decir, puede decidir si esa cadena está o no está en este lenguaje. O sea, si básicamente si el autómata está bien escrito, lo que me va a decir es si la cadena pertenece o no pertenece al lenguaje generado por el autómata. Entonces, fíjense que hay una sola máquina de Turing que permite simular todos los posibles autómatas finitos determinísticos. Porque lo que yo hago es escribir como parte de la entrada de esa máquina de Turing la descripción del autómata finito determinístico. Bueno, ¿cómo funcionaría una máquina de Turing que haga ese trabajo? Bueno, no sería tan difícil. Lo que habría que hacer es, bueno, lo primero que hay que hacer es, mirando esta representación, quizás contando la cantidad de llaves o lo que corresponde, la cantidad de paréntesis o lo que sea, o la cantidad de comas o lo que haga falta, encontrar el estado inicial y copiarlo acá. Entonces copiamos el estado inicial, Q0. Ahora, de vuelta, mirando la cantidad de paréntesis o de comas o lo que haga falta, buscamos la primera letra de la entrada. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a buscar en la función de transición donde aparece el estado Q0, que es el estado en el que estoy actualmente, con el símbolo que tengo actualmente, que está acá, ¿no? Q0 con A. Ahora, cuando lo encontré, me voy a fijar cuál es el estado que está acompañándolo, que es Q1. Voy a tachar acá Q0 y voy a poner Q1. Y voy a tachar la primera letra de la entrada que ya leí. Bueno, y ahora voy a repetir. Voy a buscar la transición para Q1 con la A, que está acá. Acá me va a quedar Q0. Y voy a tachar esta A. Voy a mirar la B, me queda Q0 con B, hacer una transición a Q0, entonces quedo en Q0 y tacho la B. Ahora con Q0 y A paso a Q1, entonces acá me queda Q1 y tacho la A. Tacho la A. Y ahora se acabó la cadena de entrada, entonces lo que voy a fijar es si Q1 pertenece al conjunto de estados finales, o sea, si aparece en algún lado de esta componente de esta tupla, y si aparece, bien, entonces efectivamente
efectivamente esto me dice que la cadena AABA era aceptada por este autómata finito determinístico, ¿está bien? Bueno, algo que medio no pasé por arriba, digamos, no le dije, es que quizás lo primero que debería hacer esta máquina de Turing también es fijarse que esta componente, esta tupla, esté bien escrita y que represente realmente un autómata finito determinístico y no sea cualquier basura, digamos. Pero eso se puede chequear, por ejemplo, mirando que la cantidad de paréntesis esté balanceada y todo eso. Bien, entonces no voy a escribir detalladamente la demostración de este teorema. Lo que quiero que entiendan es que uno podría simular la ejecución de un autómata finito determinístico en una máquina de Turing siguiendo este procedimiento. Es un procedimiento mecánico y eso nos dice que este lenguaje es decidible, o sea que todas las cadenas que están en este lenguaje son aceptadas por una cierta máquina de Turing y todas las que no están en este lenguaje son rechazadas por esa misma máquina de Turing. Bien, pasemos ahora a una variante de esto que es la definición del lenguaje AAFN. Es parecida a la anterior, donde ahora AAFN va a ser el lenguaje formado por las codificaciones de NW, estas corchetes puntiagudos, no sé cómo llamarlos, estos ángulos, los usamos para representar una codificación de algo. O sea, fíjense que N es un autómata, que en este caso es un autómata finito no determinístico. W es una cadena que está en el lenguaje que acepta este autómata. Pero estos corchetes puntiagudos lo que están haciendo es representar alguna posible codificación, alguna manera de escribir esta N con símbolos, ¿está bien? Y este lenguaje es parecido al anterior, solamente que ahora en lugar de tener un autómata finito determinístico tenemos uno no determinístico, y como teorema tenemos algo parecido al anterior, que es el lenguaje AFN es decidible. Bueno, ¿cómo se puede demostrar esto? De vuelta, no vamos a escribir la demostración detallada, simplemente los quiero convencer de que esto es posible, no demostrarlo rigurosamente, digamos, porque eso sería laborioso y nos llevaría en varias clases, digamos. Pero bueno, lo que uno puede hacer es, bueno, uno podría simular el autómata finito no determinístico igual que hicimos arriba para el autómata finito determinístico, ¿no? Eso también lo podríamos hacer, pero podemos reaprovechar cosas que ya sabemos de la materia de lenguajes formales y autómatas, que es que como paso 1 podemos convertir el autómata finito no determinístico, que se llamaba N, a un autómata finito determinístico, que se llamaba D. Y el paso 2 es ahora ver si convertirlo, y me falta aclarar algo, que es convertirlo a un autómata finito determinístico equivalente, ¿no? O sea, lo voy a poner en rojo porque me lo olvidé y es importante. Autómata finito de equivalente, o sea, es un autómata finito determinístico que acepta las mismas cadenas que aceptaba N, ninguna más y ninguna menos. Y ahora, como paso 2, lo que podemos ver es si el autómata finito determinístico D acepta o no acepta la cadena W, o sea, si DW pertenece o no pertenece al lenguaje AAFD, que es el lenguaje que anteriormente ya vimos que era decidible. Como esto ya vimos que es decidible, entonces esto terminaría la demostración. En realidad lo que hay que justificar es que este pasaje de convertir el autómata finito no determinístico en uno determinístico se puede hacer en una máquina de Turing, ¿está bien? Y eso sí se puede hacer porque este proceso que convierte el autómata finito no determinístico en uno determinístico es un proceso mecánico que se puede describir con un algoritmo que usa, bueno, como sugerimos o vimos en la primera parte de la clase,
Es un mecanismo que usa ifs y que usa whiles y que usa variables y no usa nada raro más que eso, digamos. Usa la memoria, digamos. Y con esas herramientas a uno le alcanza para poder convertir mecánicamente un autómata no determinístico en uno que sí es determinístico. Entonces, con este algoritmo podemos decidir si un autómata no determinístico cualquiera acepta una cadena cualquiera. Bueno, y de nuevo quiero remarcar esto, que es que esta demostración, si bien no está escrita con detalle, lo que nos terminaría dando es una única máquina de Turing que permite simular el comportamiento de cualquier autómata finito no determinístico. ¿Está bien? Bueno, ustedes como programan, digamos, o son programadores, quizás esa idea no les resulta tan rara porque, bueno, uno sabe que uno puede tener un programa al que uno le da como entrada un archivo que tiene la descripción de un autómata finito no determinístico y otro archivo que tiene, por ejemplo, la cadena de entrada, y ese programa simula ese autómata, no importa cuál sea el autómata, siempre lo va a poder simular, ¿está bien? Es básicamente eso lo que estamos justificando o afirmando que acá se puede hacer, ¿está bien? Esta demostración de vuelta no es muy detallada, no, para nada detallada, pero espero que los convenza de que esto es factible, sumando lo que vieron ya en la materia de lenguajes formales y autómatas y esto que acabamos de ver recién. Bueno, y otra cosa más es que otra definición es el lenguaje AER, que es, siguiendo el mismo espíritu que antes, va a ser el lenguaje formado por una expresión regular R y una cadena de entrada W. Y acá lo que vamos a pedir es que R es una expresión regular y W es una cadena que pertenece al lenguaje denotado por la expresión regular R. Bueno, y uno puede también tener un teorema que dice que AER, este lenguaje es un conjunto de cadenas, que tienen, cada cadena consta de vuelta de la expresión regular seguida de un separador, digamos que puede ser una coma o el símbolo que uno quiera, seguida de la cadena de entrada, y las cadenas que van a ser aceptadas son las cadenas tales que, por ejemplo, vamos a escribir un ejemplo. Vamos a tener la expresión regular, una coma, un separador cualquiera y después una cadena, por ejemplo A, B. Esta cadena va a pertenecer a AER, toda esta cadena, ¿no? Porque esta cadena está en el lenguaje denotado por esta expresión regular. Mientras que, por ejemplo, esta cadena no está en el lenguaje AER porque toda esta cadena entera, digamos, no está en el lenguaje AER porque esta cadena no pertenece al lenguaje denotado por esta expresión regular. ¿Sí? Bueno, y como teorema, de vuelta uno puede demostrar que este lenguaje es decidible. Y para demostrarlo, uno puede hacer algo parecido a lo que también hicimos antes, que es reducirlo al problema anterior. Paso 1 es convertir, o sea, mejor dicho, vamos a escribir un poquito mejor. Dada una expresión regular R, el paso 1 va a ser convertir R a un autómata finito no determinístico, llamémoslo N, tal que el lenguaje que denota la expresión regular R sea el mismo lenguaje que el lenguaje que acepta el autómata finito no determinístico N. Esto se podía hacer haciendo una construcción que vieron en la materia de lenguajes formales y autómatas que a veces se llama la construcción de Thomson. Y esta construcción es una construcción mecánica que se puede hacer de manera algorítmica, o sea que se va a poder hacer en una máquina de Turing. Y el paso 2 va a ser ver si NW pertenece
al lenguaje AAFN. O sea, si el automata finito no determinístico n acepta la cadena W. Y esto ya vimos que era decidible. Ya justificamos antes que era decidible. Está bien. Y de nuevo, el resultado va a ser una única máquina de Turing a la que yo le voy a dar cadenas que tengan esta pinta o esta pinta, y la máquina de Turing, esa única máquina de Turing, me va a decir si la cadena está o no está en el lenguaje AR, o sea, si que esa máquina de Turing va a poder simular cualquier posible expresión regular que yo le dé. ¿Está bien? Bien. Bueno, vamos a un par de ejemplos más. Definamos el lenguaje EAFD. EAFD es el lenguaje que tiene intuitivamente uno querría pensar en el conjunto de los autómatas finitos determinísticos que generan el lenguaje vacío. También, o sea, uno quiere el conjunto de los D, que son autómatas finitos determinísticos, tales que el lenguaje que acepta el autómata finito determinístico D es el lenguaje vacío, que no incluye ninguna cadena. Como entrada a la máquina de Turing, lo que le vamos a dar es una cadena. Esa cadena no puede ser el autómata finito determinístico, ¿no? Porque un autómata finito determinístico no es una cadena, es una tupla que tiene varias componentes. Pero bueno, lo que sí podemos darle a una máquina de Turing es una descripción o una codificación, una representación en forma de cadena de ese autómata determinístico, como hicimos arriba. Y este lenguaje vamos a querer que tenga eso, que conste todas las cadenas que codifican un autómata finito determinístico que acepta un lenguaje vacío. Bueno, y de vuelta, el teorema es que el lenguaje EAFD es decidible. Es decir, que existe una máquina de Turing que acepta a todas las cadenas que representan autómatas finitos determinísticos que aceptan el lenguaje vacío, y que rechaza todas las cadenas que representan autómatas finitos no determinísticos que aceptan alguna cadena, salvo que aceptan alguna cadena y no el lenguaje vacío, digamos. En realidad, técnicamente hablando, también tenemos que rechazar a todos los autómatas finitos, a todas las cadenas que no codifiquen realmente un autómata finito determinístico. ¿Está bien? Igual que hicimos, que comentamos más arriba. Pero bueno, eso créanme que se puede hacer, de vuelta, como decía antes, fijándose si los paréntesis están balanceados y todo ese tipo de cosas. La demostración, de vuelta, no va a ser una demostración formal, va a ser una demostración intuitiva, o más bien siguiendo un algoritmo, o sea, una justificación de que esto se podría hacer de manera mecánica. Y la idea es, si tenemos que el autómata D tiene un conjunto de símbolos del alfabeto, un conjunto de estados, una función de transición, un estado inicial y un conjunto de estados finales, vamos a poner en X, digamos, vamos a hacer un algoritmo, ¿no? Entonces vamos a empezar con X, que es un conjunto en el que meto el estado inicial. ¿Está bien? Y vamos a hacer ahora un proceso iterativo que es con un while. Y entonces este proceso dice: mientras haya algún estado Q que pertenece a X y una transición, digamos, algún símbolo de la entrada, un símbolo del alfabeto, mejor dicho, tal que de QA, o sea, si estamos en el estado Q y pasamos a A, eso nos da un estado, ¿no? Porque la función de transición, recuerden que da un estado y un símbolo del alfabeto nos daba otro estado, entonces esto es un estado, y supongamos que esto no pertenece a X, entonces toda esta es la condición, o sea, esto es un I si quieren, ¿no? Esto es un AND,
Lo escribiré así, para que parezca más como un código. Entonces, mientras haya algún estado Q y algún símbolo de la entrada, tal que el estado al que se iría a parar por una transición partiendo del estado Q y consumiendo el símbolo A, llegamos a otro estado que no está en X, o sea, eso quiere decir básicamente que tenemos un autómata. Lo voy a dibujar así rápidamente sin poner todos los detalles que realmente haría falta poner. Vamos a tener un conjunto X y lo que vamos a decir es, bueno, mientras haya alguna transición que desde un estado que está en X sale hacia afuera a un estado que no está en X, lo que vamos a hacer es a X, que es un conjunto, le vamos a agregar un elemento más que es ese estado que estaba afuera. ¿Bien? Vamos a ir agrandando este conjunto para que tenga todos los estados que, empezando desde el estado inicial, se pueden alcanzar atravesando transiciones. ¿Está bien? Entonces, cuando este while termina, lo que yo tengo en X es el conjunto de todos los estados alcanzables. Es una manera de decirlo. Si vieron, por ejemplo, grafos y alcanzabilidad en grafos, estamos viendo exactamente eso, que es los vértices alcanzables desde el vértice inicial, digamos. Entonces, cuando termina este while, lo que tenemos en X es el conjunto de estados alcanzables. Y si en X hay algún estado final, o sea, si en X hay algún estado que está en F, o sea, si la intersección entre X y F es no vacía, digamos, entonces quiere decir que desde el estado inicial se puede alcanzar, leyendo alguna cadena, se puede alcanzar un estado final. Entonces, en este caso vamos a rechazar este autómata finito determinístico que teníamos, en realidad su codificación, o sea, su descripción. Vamos a rechazar esa descripción, porque quiere decir que ese autómata no aceptaba el lenguaje vacío, sino que aceptaba alguna cadena. ¿Está bien? Porque, de vuelta, si yo empiezo desde el estado inicial y consumo símbolos, voy a poder llegar de alguna manera a un estado final. Entonces, si puedo llegar a un estado final, rechazo esa descripción. Y si no, acepto. Aceptar significa que en X, que es el conjunto de todos los estados alcanzables del estado inicial, no hay ningún estado final. O sea que no hay ninguna manera de, consumiendo cadenas, consumiendo símbolos del alfabeto, llegar a encontrarse en un estado final. O sea que el lenguaje que va a generar este autómata va a ser el lenguaje vacío. El lenguaje que va a aceptar este autómata va a ser el lenguaje vacío. ¿Está bien? Bueno, entonces esta sería una demostración un poco más algorítmica. ¿Está bien? Quizás no quedó tan prolijo el código, pero con esta justificación informal, escribiendo el algoritmo con este pseudocódigo, uno se puede convencer de que esto también se podría hacer en una máquina de Turing. O sea que hay una máquina de Turing que resuelve este problema, o sea que decide este lenguaje, o sea que me dice que acepta todas las cadenas que están en este lenguaje y rechaza todas las que no están en este lenguaje. Perdón si me trabo a veces, pero esa es la idea. ¿Está bien? Bueno, pasemos a un último ejemplo de lenguaje que sí es decidible, que es el lenguaje EQAFD. El lenguaje EQFD lo que tiene es pares de dos autómatas finitos determinísticos, llamémoslos D1 y D2, tales que D1 y D2 son autómatas finitos determinísticos, por empezar. ¿Está bien? Y además, el lenguaje que genera D1, el lenguaje que acepta D1, es el mismo que el lenguaje que acepta D2.
Acá de nuevo insisto con esto, ya lo repetí varias veces, pero lo insisto una vez más, es que cuando escribimos esto, acá yo no puedo poner, o sea, esto es un lenguaje, ¿no? EQFD es un lenguaje, o sea, es un conjunto de cadenas, un conjunto de strings. Acá lo que yo tengo que escribir no puede ser un autómata finito determinístico, ¿está bien? Cuando pongo estos corchetes, lo que estoy representando es que estoy codificando estos autómatas finitos determinísticos y escribiéndolos de alguna manera en forma de cadena, en forma de string. Está bien, bueno, por ejemplo, doy un ejemplo muy fácil, que es que no sé, por ejemplo, este autómata y este autómata, sí, así como está esto no está bien, perdón, vamos a hacerlo así, total. Tenemos acá dos autómatas finitos determinísticos. Los dos aceptan cualquier cadena que esté compuesta de A's, ¿está bien? Si quieren agreguemos la B para que no haya confusión. Si hay una B, en cualquier momento ya esta cadena se rechaza, ya sea que lea A o B. Y acá también, si leo una B, en cualquier momento esta cadena se rechaza, ya sea que lea A o B. Entonces ahora estos autómatas, el de 1 y de 2, el lenguaje que acepta de 1 es el lenguaje de las cadenas de A, digamos. Es el mismo que el lenguaje que denota esta expresión regular, si quieren ser un poco más precisos. Y este es el mismo lenguaje que denota el lenguaje de 2. ¿Está bien? Bueno, y el teorema, de vuelta, o sea, digo de vuelta porque estamos siguiendo siempre el mismo esquema, ¿no? La misma estructura, es que el lenguaje EQAFD es decidible. Y eso significa que existe una máquina de Turing que acepta todas las cadenas que están en el lenguaje y rechaza todas las cadenas que no están en ese lenguaje. Insisto, con lo que ya insistí varias veces, es que primero, esa máquina de Turing es única, está bien, o sea, no importa cuál, esa única máquina de Turing puede responder esa pregunta para cualquier par de autómatas finitos determinísticos que yo le dé, ¿está bien? Eso por un lado, y por otro lado, esa máquina de Turing decide si cualquier cadena está o no está en este lenguaje, o sea que esa máquina de Turing nunca se puede colgar, siempre tiene que terminar y darme como respuesta acepta o rechaza, ¿está bien? No hay alternativa a esas dos. Bien, entonces como para demostrar eso, creo que voy a borrar esto así, queda visible lo de arriba, así queda visible esto de acá arriba. Cuando queremos construir una máquina de Turing que decida este lenguaje, o una manera más intuitiva de pensarlo, que es como lo vamos a pensar de ahora en más, digamos, de esta clase en adelante, es encontrar un algoritmo que responda true o false. ¿Está bien? Es lo mismo, es equivalente, o sea, no hay diferencia, porque un algoritmo escrito en cualquier lenguaje que ustedes se imaginen, de los lenguajes cotidianos, digamos, que uno puede llegar a usar en la vida, es equivalente a que exista una máquina de Turing que decida ese problema. O sea que existe un algoritmo en un lenguaje de programación de los típicos, es lo mismo que decir que exista una máquina de Turing que resuelva ese problema. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es definimos este lenguaje, consideramos o calculamos este lenguaje, llamémoslo, no sé, se define así, perdón, no lo voy a llamar E, lo voy a llamar L porque es un lenguaje. L es el lenguaje que acepta de 1, sacándole las cadenas que acepta de 2. Y esto le vamos a unir con el lenguaje que acepta de 2, sacándole el lenguaje que acepta de 1.
sea, si ustedes piensan, por ejemplo, en un diagrama de Venn, digamos, a ver si puedo hacer círculos y rectángulos. Vamos a hacer así. Y vamos a dibujar dos círculos. No queda medio prolijo, pero supónganse que en este círculo supónganse que este círculo representa el lenguaje, todas las cadenas que están en el lenguaje que acepta D1, y en cambio este círculo representa todas las cadenas del lenguaje que acepta D2. Entonces lo que estamos calculando acá es agarrar todas las cadenas de D1 pero que no estén en D2, o sea, le tenemos que sacar lo que esté en la intersección, y a eso unirle todas las cadenas que están en D2 pero que no están en D1. ¿Está bien? Ahora, decir que el lenguaje que acepta D1 es igual al lenguaje que acepta D2 es lo mismo que decir que L es el lenguaje vacío. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si L de D1 es igual a L de D2, quiere decir que todos los elementos que están en L de 1 también están en L de 2 y viceversa, todos los que están en L de 2 también están en L de 1. O sea que todos los elementos de L de 1 van a estar acá, todos los de L de 2 también van a estar acá. Y no van a estar en L entonces, porque L está conformado de lo que acá pinté de rojo y lo que acá pinté de azul. ¿Está bien? Pero si son iguales no va a haber nada de intersección, entonces no va a haber nada en L tampoco. ¿Está bien? Bueno, y al revés, si L es vacío significa que esta unión es vacía, entonces si la unión de dos conjuntos es vacía significa que este conjunto es vacío y significa que este conjunto es vacío, y eso significa que lo rojo es vacío y significa que lo azul es vacío, entonces L de 1 y L de 2 tienen que ser iguales a la intersección, o sea que van a ser iguales estos dos como conjuntos. ¿Está bien? Entonces esta es una primera observación. Entonces, ver si L de 1 es igual a L de 2 es lo mismo que ver si L es vacío. ¿Está bien? Entonces, perdón, vamos a hacer una cosa antes, tenemos que hacer. Este lenguaje resulta de restar, digamos, la diferencia entre dos lenguajes regulares. Esto es un lenguaje regular, esto de acá es un lenguaje regular, y acá hay la diferencia entre estos dos lenguajes regulares, entonces también es un lenguaje regular, y esto es la unión entre dos lenguajes que ya dijimos que son regulares, también es regular. Entonces, como L es regular, hay un autómata finito determinístico, no sé, llamémoslo E ahora sí, tal que el lenguaje que acepta el autómata finito determinístico E es el mismo que el lenguaje L que definimos acá arriba. ¿Está bien? Y no solo eso, sino que más aún, digamos, el autómata E se puede construir mecánicamente a partir de los autómatas de 1 y de 2. ¿Está bien? ¿Por qué o cómo es eso? Bueno, eso es usando las propiedades de clausura de lenguajes regulares que también vieron ya en la materia de lenguajes formales y autómatas. Por ejemplo, para calcular la diferencia entre dos autómatas finitos determinísticos, uno puede tomar un autómata que tenga el producto cartesiano de los estados de los dos y decir que un estado es final cuando
es cuando es final en D1 y no en D2, y viceversa acá, es decir, que un estado es final para esta diferencia cuando es final en D2 y no en D1. Y después, para considerar la unión, también no puede hacer, bueno, hay varias maneras de hacerlo, pero por ejemplo también se podría hacer considerando el producto cartesiano de los estados y todo eso, como ya deben haber visto en la materia de lenguajes formales y autómatas. O sea que este autómata E se puede construir mecánicamente a partir de los autómatas de 1 y de 2. Y por último, lo que queremos ver es si D1, D2 pertenece a EQ-AFD. Esto significa que pertenece al lenguaje de las cadenas que tienen dos autómatas que aceptan el mismo lenguaje, ¿está bien? Que son equivalentes. Y esto va a valer si solo si el autómata E pertenece al lenguaje EAFD. El lenguaje EAFD era el lenguaje que vimos en el ítem anterior, digamos, en la parte anterior de la clase, cuando hicimos este algoritmo, para ver si este lenguaje, constaba de todas las cadenas que codifican autómatas determinísticos, que aceptan el lenguaje vacío. Bien, y como este problema ya vimos que era decidible, esto ya vimos que era decidible, porque teníamos un algoritmo, digamos, para ver si un autómata finito determinístico era aceptaba el lenguaje vacío o no. Entonces, con ese algoritmo vamos a poder determinar si estos dos autómatas son equivalentes o no. ¿Está bien? Lo que vamos a tener que hacer, como dijimos antes, es a partir de estos dos autómatas construir el autómata E mecánicamente, haciendo el producto cartesiano de los estados y todo eso, y después aplicar el algoritmo que vimos antes para ver cuáles estados son alcanzables y ver que no haya ningún estado final alcanzable, básicamente. Lo que decidiría si este autómata pertenece o no a este conjunto, a este lenguaje. Bien, con eso terminamos la serie de ejemplos de lenguajes decidibles.